Buenos días, estimados. Este es el tutorial para poder utilizar la planilla o el archivo que yo les compartí de futuros de dólar, dólar mayorista, dólar MEP y dólar CCL. El fin es poder utilizar esta planilla para tomar decisiones con respecto a estos tipos de cambios y fundamentalmente con los contratos futuros de dólar y las perspectivas que tienen de cada uno de los tipos de dólar. En primera instancia, vamos a ver en detalle lo que sería la hoja de análisis futuros y luego vamos a ir chequeando brevemente todas las demás hojas. Para esto lo que se pide en primera instancia es que se trabaje de una forma en donde se utilicen solamente los campos en donde están con color en negro, ¿no? Y además no intentar tocar, por ejemplo, lugares donde dice import range, fundamentalmente porque si lo tocas, por ejemplo acá yo pongo un 4, me va a traer un error. Entonces de esta forma obviamente se puede volver hacia atrás. Y para esto si yo pongo un 4 y me tira error, tengo que poner actualizar tabla de datos y vuelve hacia la normalidad. Esto también está para lo que sería el tema del nombre de las hojas. Intenten no cambiarlas porque si no va a traer error. Bueno, dicho esto, pasamos a ver lo que es en sí la hoja análisis futuros, que es la hoja fundamental. Siempre vas a tener actualizado lo que es la fecha del día de hoy, el precio del dólar mayorista si todavía no abre el mercado es un aproximado, el precio del dólar MEP de la misma forma y el precio del dólar CCL o contado inmediato. La idea es tener estos tipos de cambios como para poder tomar una decisión rápida y ver cómo están yendo, pero si querés ir más a detalle con respecto a los tipos de cambio, en un futuro te voy a estar pasando una planilla donde dice qué pasa si hago dólar MEP comprando tal activo, a qué tipo de cambio me quedaría y si lo hago a plazo de hoy o a 48 horas. Eso sería una segunda fase. Con respecto a esto, lo que habíamos dicho, vos tenés los primeros datos a completar es si vos querés utilizarla esta planilla con forma de hacer un sintético de dólar, vos podrías utilizar de poner el monto a invertir y el fecha de escenario futuro donde querés mostrar hasta dónde va a generar interés. Es decir, si yo esta plata la tengo en, por ejemplo, un activo que rinde un interés mensual del 9% aproximado, y en este caso, si el activo en realidad ajusta por inflación o está linkeado a la devaluación del tipo de cambio, vas a tener que poner una tasa de interés aproximada. La idea es que pongas esta fecha futuro para que este monto inicial se te transforme en, digamos, un capital más intereses. Ahora, cuanto a lo que sería el monto total en ARS de la comitente más el porcentaje de inversión a garantizar, en este caso tomamos de ejemplo 4.200.000 y como uno en general está invertido en CDRs, se garantiza el 70%. Esto es porque Madhva Rofek determina una cantidad porcentual de garantías que uno necesita. Que en el caso de querer ser un poco más puntilloso y saber exactamente qué garantías tenemos en lo que sería la hoja de garantías para poder chequear esto. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando de las garantías, es importante tener en cuenta, pues si uno va a realizar una estrategia determinada y esta estrategia, por ejemplo, ocupa más de la garantía, te va a decir saldo disponible para garantizar en negativo. Eso significa que ocupaste más de lo que correspondía. En este caso, el monto disponible, si haces 4.200.000 por el 70%, es 2.940.000. Y en la garantía requerida tenés 1.600.000, por lo cual todavía tenés saldo disponible para continuar operando. Ahora, yendo a lo que sería de por sí todos los datos de los futuros, tenemos obviamente el ticker, el concepto, el vencimiento, el precio del contrato, en donde también nosotros si queremos esto podemos cambiar, es decir, no es necesario que pongamos vencimiento, podemos poner otras cosas. Pero bueno, yo por default lo dejé de esta forma porque me parece la mejor forma para analizar todos los datos y creo que los datos más importantes están en esta parte para poder visualizarlos, ¿no? En esto tenés lo que sería la variación dentro del día y lo que tenéis el precio del contrato es lo que actualmente
se está tradeando con un delay máximo del 10 minutos. Ahora, lo que sería la devaluación es con respecto a el precio del dólar mayorista. Entonces, si yo en este caso, siendo que estamos a julio, a 27 de julio, tenemos el contrato de noviembre está en 443 pesos, todavía no abre el mercado. Si hacemos 443 sobre 273 es la devaluación explícita que tenemos. Y si a eso lo haces tasa efectiva anual, te da 306. Ahora nosotros lo que proyectamos, este es un rango de columna, que yo proyecto en donde aproximadamente lo más probable es que llegue a 412, el tipo de cambio de noviembre, con una tasa efectiva anual de 229. Lo que yo pongo con colores es que mientras más verde es mejor, o más barata la tasa con respecto a sus siguientes pares. En este caso vemos que agosto tiene una tasa de 415% anual y un rango intermedio son los colores en grises y blancos, ¿no? De la misma forma sucede con esto, yo proyecto que no va a haber gran devaluación y después lo más probable es que el salto cambiario se dé desde aquí en adelante. Es decir, desde diciembre veo más un probable salto cambiario que en otros meses. Acá tenemos la diferencia entre los contratos y la proyección. Lo importante es ver en pesos cómo llegarías en un determinado, según la proyección menos el precio actual. Y esto es la variación proyectada, directa porcentual, y esto es cómo perderías si llegas a comprar o ganarías si llegas a vender este contrato por mes, ¿no? Este sería la variación mensual. Esto también luego le aplicamos las tasas nominales por contrato, tasas nominales anuales, en donde verde es bueno y violeta sería rojo. A diferencia de esto ya arrancamos con otros colores, que sería la tasa efectiva mensual de los contratos. Esto es para ver cómo va corriendo el contrato mensualmente por interés compuesto. Entonces vos decís, bueno, la verdad cómo va corriendo, si bien agosto tiene 415%, vemos que tiene 14% nada más de lo que es la tasa efectiva mensual y son, nada, a estos efectos es casi un mes, ¿no? Ahora, lo importante a analizar es meses posteriores, como por ejemplo el caso de, si vemos este rango, entre lo que sería noviembre, diciembre, enero y febrero, vemos que diciembre es el mes más alto de tasa efectiva mensual y lógicamente por una cuestión normal, a medida de que se aleja el periodo donde vencería el contrato, lo más probable es que sea menor esta tasa, ¿no? Eso contemplando de que casi siempre, cuando ya está por vencer el mes actual, que en este caso es julio, suele adecuarse al nivel actual de devaluación, ¿no? Y obviamente tenemos lo que sería la proyección de los tipos de cambio que nosotros hacemos, o sea, la tasa efectiva mensual de la proyección que hacemos. En este caso, si vos tenés una tasa efectiva mensual alta comparada con la proyectada, ahí podés ver una potencial ganancia y si ves que dentro de todo se adecuan las tasas, por ejemplo, febrero se adecua entre el proyectado y la tasa efectiva de devaluación, podrías llegar a realizar una apertura compradora, ¿no? En eso obviamente tenemos que tener en cuenta que mientras más lejos el contrato, más volatilidad, y si bien el mejor contrato de todos para comprar, en este caso sería junio del 2024, va a ser muy difícil comprarlo y va a ser muy volátil su variación. Luego de esto tenemos los datos que vamos recabando mes a mes de lo que sería los informes REM o relevamiento de expectativas de mercado. Vamos poniendo qué es lo que ponen o qué es lo que colocan ellos como lo esperado. Este último es de junio. Después, esta es la inflación proyectada que yo hago. En este sentido, ¿por qué lo hago yo? Porque ya tenés la inflación. No solamente tenés la inflación del REM, con sus desvíos, la inflación acumulada, sino que también tenés los tipos de cambio que hace el REN. Y bueno, en el medio yo decidí poner la inflación que yo proyecto, que tiene que ser. Esto claramente es una proyección, puede absolutamente no cumplirse, no solo porque indudablemente puede empeorar o mejorar la inflación, sino como también el gobierno puede poner acuerdos de precio que momentáneamente, como estamos viendo hoy prepaso, de que gran parte de la inflación está contenida por precios cuidados de alimentos que
dan una baja inflación. Y sabemos que la canasta básica, lo que serían los alimentos, tiene un gran ponderante en lo que es el índice de precios al consumidor, ¿no? O sea, tiene un gran ponderante con respecto a otros conceptos que generan inflación. Después tenemos las garantías requeridas, esto lo puse aquí porque quise dar un corte. Después, bueno, las proyecciones de dólar MEP, que esto básicamente por allí puede ser un mixeado en lo que es la inflación más otras cosas, pero bueno, es un aproximado que como mínimo debería seguir la inflación, más la tasa efectiva de devaluación del tipo de cambio mayorista y otras cosas. Continuando con esto, acá lo que intento realizar en toda esta base de datos que tenemos es sacar lo más relevante, que es, bueno, si bueno, tenemos un montón de datos, es muy difícil analizar todo, ok, vamos a verlo así. Primero, vas a ver cuáles son los precios a los que debería llevar el dólar mayorista oficial, según cada cosa, según el precio del contrato, la proyección moderada, la tasa de inflación acumulada del REM, más los desvíos. Pongo los desvíos porque en general hacen ancla con estos informes. Entonces vos sabés que estás haciendo ancla, entonces sumar el desvío para que te dé algo más normalizado, ¿no? Eh, con respecto a esto, tenéis el tipo de cambio por inflación y el tipo de cambio que realiza el REN, porque una cosa es la inflación esperada y otra cosa es el tipo de cambio esperado. Pongo ambos para ver que en este caso como vas a poder analizar. Al principio vas a ver que tenés alta inflación, analizando que es digamos, la barra de color verde, alta inflación y poca devaluación, y después se compensaría y sería más devaluación que inflación. Bueno, ahí estás viendo algo como que estás sirviendo de ancla, ¿no? Y después yo te pongo el tipo de cambio según la inflación que yo estoy especulando que debería ser o podría ser. No necesariamente es la que va a ser, ¿no? De la misma forma, acá tenés la fórmula import range, por lo cual considero que si bien podés agregar otro concepto más que vos quieras o que en un futuro yo agregue, recomiendo no tocar esta parte. Es decir, tomar los datos como son. De la misma forma están las tasas efectivas mensuales, lo cual considero que es un dato muy importante, ¿no? Porque vos podés tener una tasa efectiva anual muy alta, pero si el contrato ya te vence no tiene mucho sentido. Y esto es muy relevante para los contratos futuros posteriores a 5 meses, en donde realmente tenés que ver si puedes sostener esa tasa efectiva de devaluación este contrato, ¿no? Porque si bien hoy vemos, voy a dar este ejemplo, ¿no? Ya a partir de febrero y marzo ves que tenés 285%, con lo cual claramente deberías comprar febrero, según analizando esto, vos ves que la tasa efectiva mensual de febrero, el promedio da entre 11 y 11%. Y es muy difícil que se sostenga si no llegan a devaluar una tasa mensual acumulada, digamos, por interés compuesto de esta forma. Entonces, eso tenés que tener muy en cuenta a la hora de invertir. Y eso va a pesar en cuanto a las probabilidades de cada cosa. Es decir, las probabilidades que yo le asigno a todos estos tipos de cambios, ¿no? Eso es una forma para poder mesurar si yo me conviene abrir un contrato futuro de dólar, ya sea vendiendo o comprándolo. En eso ya pasamos a lo que sería netamente la estrategia. Y acá en este caso yo puse que en agosto se venden 65 contratos, en noviembre se compran 40 contratos y en febrero se compran 5 contratos. Acá quiero irme un ratito a la garantía y luego continúo. Cuando ves la garantía individual, si vos haces la suma, te da menos 40.000 pesos. Es decir, que como que vos deberías tener garantía extra. Y no, no es así. Es como si fuese la garantía individual. Pero tenés que ver que esta garantía está negativa. Entonces, ¿por qué lo pongo negativo? Porque en general, si vos abrís compras de contratos y ventas de contratos, digamos que son de distintos meses, lo que sucede es que se netea, en este caso, 40 contratos de agosto vendidos con los 40 de noviembre y solamente se contemplan el spread entre las garantías que piden cada uno. Es decir, si en este caso acá piden 41.000 pesos, acá piden 57.000 pesos en garantías, por cada contrato que vos haces que se netea entre venta y compra, tenés 15.000 pesos de garantía. Es eso. Por eso es que más adelante notas una garantía más alta, ¿no? Con respecto a esto. Y en eso acá te pasa cuál es el precio del contrato actual,
¿Cuál es el resultado en millones por probabilidad? En este caso te está dando que las probabilidades de shortear a agosto determinan un resultado negativo de 600.000 pesos o 0,6 millones. Esto no significa que sí o sí vas a perder esto o vas a ganar. De hecho, también lo puedes utilizar a las ventas como contratos como parte de una estrategia, como por ejemplo que en este caso querés vender agosto porque pensás que no va a caer, perdón, que no va a subir el futuro mucho más, sino que va a caer y si caen va a bancar la potencial bajada de estos contratos futuros de dólar. Entonces en este caso el resultado claramente se desconocería. ¿Cómo se saca este número que tenemos acá? Bueno, para eso vamos al contrato de agosto, en esta parte, en la sección donde vas al análisis directo, y si bueno, tengo toda esta cantidad de precios, ¿no? En donde tenés que comprender que yo lo hago en base a el mínimo de los precios que tenemos, que ponen tanto el REM con las proyecciones que uno hace, con el precio del contrato actual, va las proyecciones del REM del tipo de cambio de la inflación, las proyecciones que uno hace del tipo de cambio, como serían con la inflación, y en eso uno las va asignando, a cada precio le va asignando probabilidades de que ocurra, ¿no? Y obviamente en esto vas teniendo la probabilidad acumulada, que siempre obviamente llega a 100. Entonces, si yo digo, hoy vale 320 pesos el contrato, vale entre estas dos ramas, ¿no? Que está acá, estas dos columnas. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen estos precios a cotizar el futuro? Bueno, tenés un 6 más un 8% de probabilidad, ¿no? Pero lo más probable, como estamos viendo acá, es que el precio se ubique entre 297 y 325 pesos. Y esto te da una suma o una probabilidad acumulada del 71% aproximadamente. Bueno, eso es lo que yo intento mostrar, en donde si sacás la mayor probabilidad de acá, te da que ganás muy poco. Ahora, si llegan a devaluar, tenés gran cantidad de pérdidas que si lo pasás acumulado es lo que te genera esta pérdida promedio. En el caso de que devalúen, si vos pensás que no va a suceder esto, porque vas a cerrar ante los contratos, no deberías sumar ese 1.000.000 de pesos de pérdida. Con lo cual terminarías con una ganancia positiva en el caso de que no devalúen, ¿no? Y cierres el contrato antes del término que sería. Obviamente esto uno intenta ser muy objetivo a la hora de asignarles probabilidades, pero nada condice que cada uno le pueda asignar sus propias probabilidades. Todavía y a la fecha no está para que cada uno le pueda poner la probabilidad a cada cosa, pero bueno, eso es un trabajo que lo tiene que hacer uno particular, de determinar si lo que se muestran en cuanto a probabilidades en esta planilla, uno lo considera que es o que no está acercado a la realidad, o lo que uno piensa que pueda estar acercado, ¿no? Pues si bien está muy bueno tener toda esta información, nada condice a que puede no suceder en el futuro, esto puede suceder otra cosa. Bueno, cuando uno hace todas las sumas de todos estos resultados que uno tiene, determinan el resultado por probabilidad acumulada, que sería en este caso 2.6 millones de pesos. Esto no significa que vas a ganar 2.6 millones de pesos, sino que, según las probabilidades que se le asignaron, las cuales pueden ser erróneas, valga la aclaración, como comentamos anteriormente, podrías ganar esto, ¿no? Y después, algo importante a tener en cuenta es que ¿cómo tendrías el resultado con un 50% de probabilidades? Si intenta llegar al 50%, esto nunca va a ser 50% justo porque depende de cómo se va acumulando la probabilidad de cada precio, digamos, o de cada slot que contiene un precio de los 4 futuros, ¿no? Es como te diría, pero esto es muy importante tener en cuenta porque en este caso, como podés ver, al estar shorteo por un lado y comprar por el otro, siempre se va a generar esta fórmula
polinómica, se podría decir, en donde primero tenés ganancia, luego tenés pérdida, porque acá es, ¿qué pasa si no va el futuro para ningún lado? ¿No? Bueno, si no va para ningún lado, claramente eh, perderías por un lado por el short y perderías por el long, ¿no? Bueno, esto es normal y tenés que tener cuidado en este sentido. Entonces, de la misma forma, ¿cómo lográs netear esto? Determinando las probabilidades de no perder dinero. Decís, bueno, si la probabilidad de no perder dinero es un 57%, se supone que ya el 52% ya debería ganar dinero. La diferencia es que las probabilidades de no perder dinero sí toma la sumatoria de todos los slots donde el resultado es positivo. Es decir, para todos los slots desde PX1 a PX20, que esto suma, valga la aclaración, suma todos los resultados de todos los futuros abiertos, es decir, acá directamente no entra en la probabilidad acumulada de los cuatro slots, no, sino que toma los resultados de los cuatro futuros para este determinado slot y lo que hace es sumar esta probabilidad que tiene para este slot si este slot es positivo. Es decir, acá no sumaría, acá sí sumaría, acá no sumaría, acá claramente, bueno, ya casi como que estamos en cero, acá sumaría. Bueno, en este caso es así como está calculado. Entonces, podrías determinar de que ya con un 50% de probabilidad estarías ganando dinero. Y acá, esta que dice resultado de interés inversión es para el caso de que vos decidas aquí ponerle un monto de estrategia y un porcentaje. Ahora, suponiendo que yo lo que quiero hacer es vender un poquito más, que esto había quedado en realidad así. Si ves que de antemano esto no se actualiza rápido, le das a actualizar estrategia y va a actualizarse más rápido. En este caso se actualizó mientras lo estaba ahí grabando, pero si vos notás que no se hace, le das a actualizar estrategia. Para este caso, en donde ya actualicé y dejé en 65 contratos vendidos versus 45 contratos comprados, en total, se sugiere que tenés un resultado, digamos, negativo por 20 contratos vendidos en total. Esto lo que te va a generar es aún una mayor distorsión en lo que sería estos resultados por las, digamos, por cada slot de probabilidad, ¿no? Para este caso, como estás más vendido que comprado, si bien ganarías más dinero acá en caso de que caiga, digamos, todos los futuros comprados, entendiendo de que acá los precios, si vos estás comprado se supone que es un contrato, si es un long, acá vos vas a perder plata en todos estos slots, vas a estar perdiendo, como podrás ver acá, lo acomodo. En el resultado de los precios de dólar de agosto, hasta acá vas ganando dinero, pero en este vas perdiendo dinero y en este vas perdiendo dinero. Pero como hay más probabilidad de que ocurra esta ganancia por la venta, es que en estos primeros momentos se genera ganancia. Luego tenés esto que es un sondeo que probablemente no ganes ni pierdas, pero en el último momento, si se llega a generar una devaluación, por ejemplo a 350 pesos o 360 pesos, todo esto es lo que vos perderías. Para lograr determinar esto y verlo cómo viene en la curva, esta que vemos acá de probabilidad acumulada, decís, bueno, yo acá puedo ganar 2.7 millones y puedo llegar a perder hasta 2.3 millones, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane o salga ganando? Y acá, hasta acá tenés un 21%, ¿no? Todo lo demás, bueno, más esta que tenés acá, esta última parte que acá ganarías. En el caso de que se devalúe muy fuerte la moneda, en el que los futuros más lejanos ganarías mucho más plata que con respecto a la devaluación que tendría el futuro más cercano.
En este caso, vos lo que tenés que comprender es, en un 50% de probabilidad, más o menos acá, ganaría plata de todas formas, ¿no? Donde acá también te dice, el resultado probable es que ganes plata. Acá ya directamente esta parte no la deberías usar porque está muy distorsionada, pero las probabilidades de no perder dinero es un 30%. Caen, siguen cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de que se evalúe y es probable, perderías una gran cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo podés subsanar eso si uno lo quiere mirar desde una forma? Es directamente cerrando los precios de venta y analizando las compras, el total de compras por un lado y el total de ventas por otro lado. Acá sí vas a poder ver bien que, como es muy poca la probabilidad de que uno pierda dinero, ya no se contempla y recién arrancaría a partir de acá, digamos desde un 10% de probabilidad de perder 2 millones de pesos aproximadamente, y después ya tenés gran probabilidad de que no ganes dinero y a partir de un 70% acumulado, es decir, tenés un 30% de probabilidad de ya empezar a ganar gran cantidad de dinero aquí. Y esto lo puedes ver de esta forma. Acá en el acumulado vas a ver que en el punto negro, ya con entre un 44% ya empezás a ganar dinero, al 50% ganás algo, pero después vas sumando bastante cantidad. Acá en este caso tenés un 30% de probabilidad de ganar 6 millones de pesos. Y eso es lo que tenés que contemplar. Si vos querés hacer una estrategia en donde contempla un long, pero de corto plazo vendés, tenés que decir, bueno, es probable que gane esto, que son 3.2 millones, tenés, acá sí ya es directamente proporciona un 57% de probabilidad de no perder dinero, a un 52% de probabilidad sí, no ganarías plata, pero a esto le tenés que sumar, si vos estipulás que vas a lograr, si vos estipulás que vas a lograr sacar estos contratos antes de que suceda la devaluación, lo que haces es cancelas acá. Si te fijas, acá tenés ganancias, acá tenés altísima pérdida, que eso es lo que te produce la distorsión. Acá podés llegar a perder 20 millones de pesos, en este caso de que ocurra la devaluación, pero vos irías a salir antes de que ocurra este evento fuerte. Con lo cual, vos decís, bueno, tengo un 34% o 50% de probabilidad de ganar 1 millón de pesos, entre un 40% de ganar entre 1.600.000 pesos. Ok, acá, ¿cuál es la probabilidad de ganar dinero? Y tenés un 53% de probabilidad de ganar dinero y de no perder un 70%. Viste que acá, llegás acá, rápido levanta, tenés un 86% en donde no te pasaría nada y acá, bueno, en este caso es donde perdés muchísimo dinero. Acá, si te ves, te sale 18,6 millones de pesos de pérdida, pero es muy poco probable. Sube muy rápido para quedarse en un evento complicado, ¿no? En donde sí efectivamente se produzca la devaluación. Ahora, yo no sé cómo reaccionarían los contratos futuros comprados lejanos en el caso de una devaluación. Acá sí lo que contemplo es que este futuro está caro, es agosto, me va a contemplar parte de la evaluación y no se devaluaría tan fuerte, pero sí, tal vez el futuro lejano, como noviembre y febrero, generarían un gran crecimiento ya especulando que se comenzó con el proceso de devaluación de la moneda. Eso te podría pasar. Entonces ahí vos lo que tenés que hacer es sumar la probabilidad de ganar 500.000, 600.000 pesos, es decir, bueno, probablemente gane esto, 500.000, 600.000 o 700.000 pesos con este futuro, y es probable que en el caso de pérdida banque lo que es la caída de los futuros comprados. Y en el caso de que de evaluación, me generarían la ganancia de lo que serían los futuros específicamente a partir de cuando superase el 60% que ya se cumplió la probabilidad.
Es decir, si sucede ese 30% vas a ganar dinero. Si no sucede, por lo menos vas a bancar y vas a ganar algo o no vas a perder con esta venta de futuros. Es decir, va de nuevo. Suponiendo que acá todo quedó comprado, no ocurre devaluación de ningún lado, llegamos a noviembre, llegamos a febrero, no ocurre, y acá tenés una pérdida aproximada por 1.3 millones, por 1.3, y acá tenés esto. Es decir, bueno, la verdad que sí, tenés un 30% de probabilidad de perder 700.000 pesos. Bueno, si vos lográs esperar a un momento determinado sin que ocurra la devaluación con los contratos vendidos, generaste una ganancia y bancaste la pérdida que en este momento estarían teniendo estos contratos largos o comprados, lo que harías es la pérdida de estos contratos largos, ponerle que sea 1.000.000 de pesos o 1.300.000, la verías disminuida por la ganancia, por la pérdida del valor de los contratos vendidos. Es decir, si vos vendés contratos, no los tenés, agosto efectivamente pasa de 320 pesos a 300, vas a ganar 20 pesos por contrato. En el medio también los contratos futuros long van a caer. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá vas a estar disminuyendo la probabilidad de perder plata porque ya bancaste esta caída, este potencial evento que vos esperabas que podía ocurrir, en donde vos perdés plata, acá en este caso perdés 700.000 pesos, lo cubriste con la ganancia del contrato vendido. La idea obviamente es salir, previa a esta devaluación, salir del contrato vendido y acá bancarías esa pérdida. Y después, si no ocurre la devaluación, salís antes de tiempo para no continuar perdiendo y ya sí entras en un terreno de pérdida. Y si ocurre la devaluación, entras a sumar ganancias encima. Bueno, esa es la estrategia que uno tiene que mirar. Lamentablemente hay que mirarlo por separado y si uno no desea mirar estos gráficos individuales, puede mirar el final acá. Es decir, te colocas acá y vas viendo la probabilidad de los precios, ¿no? Acá tenés el resultado, si cae en este slot, con un 2% de probabilidad que suceda. Lo único malo es que no vas a ver, vas a saber qué precio es. En este caso el precio de agosto es 286 pesos. Es lo malo, lo que no vas a saber. Pero lo que más te interesa saber es dónde se acumula más fuerte la probabilidad, ¿no? En este caso la probabilidad para el contrato de noviembre se acumula en el slot 7 al 13. Si bajamos, en noviembre, en el slot 7 al 13, es que esté el contrato entre 402 y 447. Por ahí lo podés, si querés lo podés sumar hasta acá, 411. Y decís, bueno, tengo un 60% de probabilidad que quede acá. Si hoy el contrato está en 440, ¿y qué probabilidad de perder tengo ahí? 36%, que es bastante probable que pierda plata. Probablemente quede un 26% quede igual. Y bueno, y a partir de acá podría llegar a perder. Pero, ojo, ¿qué sucede si esto realmente no ocurre? No se devalúa lo que corresponde y efectivamente ocurre lo que dice el REM, para ir culminando. Acá en noviembre, si marcamos y vamos nuevamente, el REM lo que dice es que va a llegar a 376 pesos el contrato, más un desvío, estoy acoplando el desvío. Dice que la inflación va a ser más alta y que va a llegar a 413. El tipo de cambio, si tomás la inflación que ellos dicen, es decir, ellos dicen, vamos a tener inflación alta, pero no vamos a devaluar tanto. La veo muy difícil, pero me puedo equivocar. Entonces, ¿qué pasa si llega a 400 pesos? Yo no le asigné probabilidad alta a 400 pesos, porque especulo que no va a suceder eso. Pero ¿qué pasa si noviembre llega acá a 393? Si te fijas, hay un 10% de probabilidad que llegue a este precio. Y acá vas a perder 40 pesos por contrato. Pero ¿qué pasa si efectivamente sucede eso? Agosto o septiembre te va a haber cubierto gran parte de estos 40 pesos. Porque agosto, si sucede eso, agosto debería caer por lo menos 25 pesos. Entonces cubriste y vas a tener una pérdida de 15 pesos nada más. Entonces en vez de irte acá, vas a irte a lo que te vas a trasladar a lo que sería este slot. Bueno, eso es lo que yo especulo con esto. Y para eso sirve básicamente, para ver cuáles son las probabilidades de ganar, de perder, chequear y considerar si para vos es correcto esto. Puede que digas, está bueno, pero no lo considero así, considero que esto es de otra forma bueno. Para un momento determinado en donde vos querés dejarlo estático a esas posibilidades, me pasás, digamos, el resultado probable para todos estos números y yo lo coloco a esas probabilidades y trabajás sobre eso.
Hoy tendría que ser manual, en un futuro tal vez vos puedas acomodarlo. Es decir, tal vez en un futuro, es probable, pero bueno, de corto plazo, si vemos muchas diferencias entre lo que uno piensa, digamos, el que está todo el tiempo trabajando con esto, y la persona que está usando la planilla, si vemos que hay muchas diferencias, bueno, procederíamos a arreglar esto para que haya posibilidades de realizar un cambio en esta, en lo que sería esta franja para ver las probabilidades de que ocurran estos precios, ¿no? Y que uno lo pueda cambiar. Hoy si intentás cambiar te va a suceder esto, vas a tener error, no podés cambiarlo. Eso valga la aclaración, ¿no? Ahí si llegas a tener un error volvés hacia atrás y listo. Y bueno, esto es lo fundamental a tener en cuenta en esta parte de la planilla. Después tenés los gráficos de cómo vienen los futuros para que no lo tengas que estar chequeando permanentemente. Después las tasas efectivas me pareció interesante chequearlo porque es cómo van evolucionando el tiempo y cómo va evolucionando, digamos, la evaluación del dólar. Acá hoy lo ves que está devaluándose en promedio a un 183%, digamos, todas las tasas están altísimas, pero se especula la devaluación, ¿no? Después en esto tenemos hoy, esto es exclusivo para las personas que usan esta planilla, cómo te quedaría en promedio digamos el MEP, la compra, la venta, y esto obviamente es porque uso el mejor tipo de cambio que considero que podés conseguir en el mercado, poner ahí cambiando dólares por una obligación negociable, o sea, compras una obligación negociable en dólares y la vendes en pesos, y acá con el tipo de cambio más subsidiado, ¿no? De la misma forma también con el CCL, es importante tener en cuenta esto, y acá ves un grafiquito de cómo viene evolucionando la brecha, tanto para traer dinero como exterior como la del dólar blue. Por último también tenemos estos gráficos de evolución, de cómo vienen digamos, los distintos tipos de cambio. La última data de los dólares, por si querés hacer tus propios gráficos, descargarte el archivo. También la data histórica, creo que va desde el 2010, bastante hacia atrás. Después tenés un pequeño ejemplo de cómo sería con el futuro. Y si todavía tenés dudas con el tema de las garantías, acá lo que tenés que hacer es, como en general casi todos los clientes están trabajando con un formato muy similar a este, te descargas el archivo que te pasa el broker, acá copias, pegás todos estos datos que tenés y acá tenés la garantía individual por cada activo. Entonces vos pones acá las cantidades que vos tenés, que en un futuro podría estar conectado con la nueva planilla que voy a tener del análisis de portafolio, para que veas exactamente cómo va a estar digamos, en tu caso, cómo van a ser tus garantías. Pero bueno, cualquier cosa, lógicamente, siempre me podés consultar. Siempre me podés consultar si te quedas corto o te quedas bien de garantía.